Y hemos llegado al templo de Patuán. Que fijaros qué cosa más espectacular que hay aquí. Me comenta que tiene como 1000 años de antigüedad. Espectacular. Ahora voy a entrar, os lo voy a enseñar. La verdad es que esto lo he visto en Instagram como 200.000 veces y la gente está en plan Instagram total, con sus poses y con sus historias, por eso se puede ver por detrás, pero es muy chulo. Se supone que esto es hinduista, no es budista, totalmente diferente a los templos que he estado viendo, pero me ha pasado a saber que además que son casi 1000 años desde que se construyó esto, con sus dragones de guardia, con los ojos saltones, para asustar a los malos espíritus, me comenta el guía. Bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Se supone que esto es la puerta. O sea, a ver qué habrá por dentro. Tengo curiosidad. Muy tranquilo porque estamos en época baja ahora mismo, en temporada baja. Pensad que estoy casi en diciembre y hace un calor tremendo con muchísima humedad, así que yo no sé por qué es temporada baja y se puede venir en cualquier época del año, pero bueno, wow, muy bonito. Alex still below than 13 years old. Lo había entendido que la tasa principal tiene que ser de una mujer pura, es decir, que no tenga la menstruación. Joder, que tenga menos de 13 años, si no, no vale para bailar la mujer. Pues muy chulo los... ¡Wow! Tío, vaya tronazo que hay ahí. Luego para subirte ahí tienes que hacer escalada. Pero bueno, hay diferentes altares, cada uno deberá de tener su función. No tengo ni idea de hinduismo, así que a saber lo que significará cada cosa. Pero es bonito. Bueno, parece que están preparando las ofrendas, que según me comenta aquí el guía, esto es diario, o sea, so you have to do this every day. ¿Perdón? Every day. Yeah, every day. Aquí parece que todo va con la Trinidad, con 3 dioses fundamentales, el Brahma, Shiva, Vishnu, y todos son múltiplos de 3, así que los colores de las ofrendas, como mínimo han de haber 3, cada uno representa una deidad. O sea, a veces que lo de la Trinidad como nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el concepto de Trinidad es bastante común en muchas religiones. Bueno, estoy entrando en el Monkey Forest, este que tiene aquí, y hay monos por todos lados. Y nada, pues te dan unas pequeñas instrucciones. Parece que aquí los monos están bien alimentados, con lo cual no son muy tocanarices, según me comenta el guía. Pero me dice que no los mire al ojo, que no mire al ojo al mono, porque se puede cabrear y te puede venir. Obviamente no tocarlos, o como vete a saber si esos bichos tienen la rabia, te puede pegar cualquier cosa. Pero lo que me ha hecho gracia es que no les puedes mirar al ojo, porque el bicho se te tira encima. Ojo, que un bicho de esto es grande, ¿eh? O sea, es una cosilla así, de mono. Estos son los jovencitos, pero esos que he grabado ahí deben de ser los mayores. Esto tiene que ser un mono grandote ya, ¿no? O sea, es bueno que estén tranquilitos, pero como eso se te cabre. Bueno, lo que me comentaban es que parece que hay diferentes gangs, bandas de monos que se distribuyen por las diferentes partes del parque. Los tienen clasificados. En total hay unos 1200 monos y entre ellos no se puede ni ver. Como vengan del sur y se junte con lo del norte, se monta una escabechina que parece eso, las bandas, ¿sabes? Que me ha hecho bastante gracia, que sean gregarios. Pero bueno, es como funciona la sociología del mono. Curiosos los macacos estos. Luego me comenta, solo hay una especie de mono en toda la isla, que es el macaco este que tiene aquí. Y es súper curioso de ver, porque le mira la cara y parece un bebé, parece como un humano. Es que a mí los monos me da una cosa. Buenas, bueno, estoy paseando ahora por Ubud, que me han dejado aquí, a ver si no me matan. Me han dejado aquí un ratito para que me dé una vuelta solo. Y nada, voy a ver. Madre mía, qué escandalera y qué calor que hace. Voy a ver si puedo entrar en esta especie de templo, palacio, que me he equivocado de puerta, como siempre. Ya le daré la vuelta por detrás, a ver qué tal.
Ubud Temple. Esto es una mezcla entre templo de tradición hinduista, con mercadillo, con guiris por todos lados, coches, motos, ruido. Y lo más interesante es que me dice el tío que ahora que esto está súper tranquilo, que esto es la temporada baja, que esto está muerto. Pues yo no me quiero imaginar esto en verano. Bueno, primero por el calor que tiene que pegar aquí, porque si ahora estoy en diciembre y ya me estoy derritiendo, pues imagínate tú lo que tiene que ser esto en agosto. Vale, qué bonito. Otro templo de arquitectura balinesa que, según me comentaba el guía, es bastante único. No está en ninguna otra parte de Indonesia y este tipo de templo. Como no está en otra parte de Indonesia, me lo creeré, pero parece que es único esta arquitectura con estas puertas tan características que todos hemos visto en Instagram y en el fondo de pantalla de Windows. Y bueno, parece que está muy bonito. Voy a meterme para adentro a ver dónde llego. Bueno, aquí han puesto no sé qué historia, que esto canta más que una almeja. ¿Esto qué es? En fin, el que lo hizo seguro que pensó que buen detenido. Y nada, parece que por aquí es como pequeñas secciones. Es que son estos templos sin techo. Claro, esto está hecho para cuando lo llueve. Aquí no se puede entrar. Qué guau. Ahora sí que me siento como un turista. Que está bonito venir a los sitios turísticos, tanto que dice, oh, yo no voy a los sitios turísticos. Pues si los sitios son turísticos será porque va la gente y porque tendrá algo atractivo, no te fastidia. En fin, pero está chulo estar en lo más típico de cada país, porque tienes esa sensación de que no perteneces o de que ya lo has visto, pero lo has visto lo has visto en fondo de pantalla, lo has visto en fotos, en Google Images y cosas así. Y cuando estás en medio, que lo ves con tus propios ojos, siempre me resulta una sensación muy curiosa, ¿no? Porque cambias lo que es el hecho de haberlo visto a que se convierta en una memoria tuya, ¿no? El hecho de haber estado. Y esa transición entre lo que es la imagen de 2 dimensiones o la imagen mental que te haces a verlo por tus propios ojos, esa transición siempre me fascina. Creo que esa es una de las razones por las que viajo. Insisto de nuevo, hace mucho calor y hay mucha humedad. Y lo digo yo que soy de costa, ¿eh? Bueno, me estoy dando una vuelta por los mercaditos locales, estos famosos de Bali. Gran variedad de precios. Aquí te puedes meter una estafa que no veas. Le he preguntado a uno, bueno, unas máscaras que hay, que seguramente que me acabe comprando una antes de volverme. Y uno me dice 1 millón. 1 millón son 60 euros, me parece. Y digo, 1 millón. Y digo, joder, macho, qué caro. Y voy de delante y me dice 3 millones. Y digo, 3 millones por la misma mierda. O sea que eso quiere decir que lo voy a poder sacar por medio millón o una cosilla así, ¿no? Pero vamos, que daros un paseo primero, porque uno te dice un precio y el siguiente te dice lo que le sale de las narices, ¿sabes? Bueno, seguimos con la visita a Bali y ahora estoy en otro sitio altamente instagramizable, o como se diga eso, y además reconocible. Mirad dónde estoy. Esas terrazas del arroz. Muy chulo esto de las terrazas porque te permite realmente meterte dentro. Se piensa que esto se miraba desde fuera, pero me estoy metiendo por aquí, que como haga un traspié te va al río este, y realmente te puedes meter hasta bien adentro. O sea, todos los caminitos que hay, que ves desde arriba, te puedes meter. Y esto es grande, o sea, fijaos de por allí es por donde vengo. Toda esta parte de por aquí, y aquí se sigue caminando. Te puedes poner el sombrerito este, que yo asociaba más con Vietnam, pero debe de ser algo de por la zona. Y fijaros en las vistas que tiene esto. Lo bonito que es que está muy pictórico, parece mentira que esto en realidad sea funcional. Mira la gente con la zipline, anda, que yo me iba a tirar con eso.
Y lo que sorprende es eso, que esto no, originariamente no se haría con ningún tipo de idea de que fuera bonito o de que quedara bien en las fotos ni nada. Esto simplemente pues para que el agua se quede estancada, porque claro, el arroz necesita un montón de agua para criarse. Entonces, como vean en Vinarós y en la delta del Ebro y todo aquello. Entonces, para que el agua no se les caiga, pues hacen estos escalones y se les acumula. Y entonces, podéis ver, crece el arroz. Es lo bien pensado que está esto. O sea, tú tienes ahí tus bares, ¿vale? Estoy lleno de bares, restaurantes y tal. De hecho, he comido en ese primero que se ve ahí. Y tienes tus bares, tus discotecas, tus piscinas, tus hoteles y tal. Y lo que te queda delante, pues está impoluto, ¿no? Está impoluto. Entonces, claro, tú te haces tu foto de ahí para tu Instagram y tus leches y parece que, ¡guau! ¿Dónde está el tío este o la pava esta? ¡Qué chulada, qué único! Y que va. O sea, está súper pacificado. Pero la idea es buena, ¿eh? La idea es buena. O sea, hacerlo de tal manera que no rompan la vista para los demás y respetarse unos a otros para todos tener pues la vista esta icónica y famosa delante. Tío listo, ¿qué ha pensado esto? Bueno, pues he llegado a la Tegenungan Waterfall, la catarata. Vamos a ver si se puede ver algo porque está lleno de gente. Bueno, llegamos a la catarata. Hay un letrero que pone don't worry, be sexy, but not naked. Y que ponte el bikini que quieras, pero no te lo quites. Pues nada, vamos a ver la catarata desde cerca. A ver si no me rompo un tobillo con los pedruscos. Bueno, parece que si compras un ticket que vale un eurillo, te puedes subir por detrás de la catarata. Bueno, voy a ver hasta dónde llego subiendo por aquí, que creo que hay un puente que me lleva de donde vengo, aunque no estoy seguro. Pero bueno, voy a intentar llegar lo más alto que pueda, a ver qué se ve desde arriba. Pues no sé, me ha dicho el tipo, continúa por ahí, que hay un puente para volver. Pues nada, voy por aquí, a ver si está el puente. Esto que veis por aquí son las carreteras que hay en Bali, para moverse de un lado para otro. Aparte de la que es un poquito ancha que viene del aeropuerto, todo lo demás es así. Así que no me extraña que la recomendación para los guiris sea alquilar una motocicleta, pero vamos, para meterte en coche por aquí no es fácil. Pero a ver, momento, creo que he visto lo del puente por aquí. A ver. Bueno, pues ya me han dado los zapatitos para pasar por el puente transparente este. ¡Hostia puta! ¡Qué miedo, tú! Porque supongo que aquí la gracia es no mirar mucho para abajo. Pero ¡guala! Es bastante impresionante si miras para abajo, ¿eh? Y yo que tengo vértigo, pero bueno, lo hago por mi público, lo hago por vosotros, para que veáis. ¡Wow! ¡Oh! ¡Hostia, está alto esto, ¡wow! Esta señora tampoco las tiene todas, ¿eh? Como yo. You're a brave man. You're a brave man. Madre mía, eso da miedo, ¿eh? Thank you. Antes de que se me olvide, si a la salida intercambia el ticket te dan 2 trozos de pollo, ¿vale? Un pinchito de pollo, bueno, 2 pinchitos de pollo, que eso está picante como el demonio. Así que te lo hacen para que luego te tome alguna bebida en el bar. Madre mía, cómo pica eso. Pero no he caído en la trampa, voy a aguantar hasta el agua que tengo en el coche. Pero joder, cómo pica.
Bueno, ya estoy de vuelta a la catarata. Aquí se ve gente vestida, porque según me comentan, vestida de ocasión, que según me comentan se ve que se hacen muchas procesiones aquí al cabo del día en la isla de Bali. Parece que esto es una especie de centro religioso de Indonesia. Entonces se ve varias gente paseándose con los trajes típicos, con las ofrendas estas que me comentaba el guía que hacían. Y bueno, aquí se ve más gente, no sé si los veis por ahí. Y parece que están pues por todos lados, parece que frecuentemente van haciendo procesiones de esta a lo largo del día y a lo ancho de la isla. Supongo que lo podéis ver detrás mío, esas especies de animalitos que hay, que le está dando de comer este hombre que está limpiando. Que parece como, no sé, como un gato pero con cara zorrillo. Bueno, eso es un lubak, si no me equivoco, a ver si lo leo bien. Sí, un lubak. Es un animalillo que tienen por aquí, que como nota curiosa, si no me equivoco, produce el café más caro del mundo. Entonces, la gracia que tiene es que el bicho ese se alimenta de plantas de café y las caga. Y al cagarlas, pues al cagar las semillas, de ahí te sacan el café. Y parece que el café hecho de la mierda del zorro ese es delicioso. Y te lo venden a precio de oro, que ahí te vendían un capuchino, no sé, por 7 o 8 euros. Y según comentan que en Estados Unidos te vale como 10 veces más. Así que no sé si realmente estará bueno o si es una de esas cosas que uno lo prueba y como le han clavado un pastón y no se atreve a decir que sabe a mierda, después todos los que van detrás dicen que es delicioso. En fin, lo mismo luego me animo y me tomo un café de mierda, de mierda de Lubak, y a ver si está bueno. Wow, mola. No sé qué decir. O sea, es impresionante. O sea, tienes aquí tu templazo al lado del mar, con tus elementos súper icónicos. ¿Ves? Aquí tienes como un templo que voy a entrar luego en un momento. Súper arreglado, con tu paseo, con tu mar, con tu tiempazo perfecto. Vamos, de postal, ¿eh? De postal. Parece mentira todo lo que hay que hacer para llegar aquí. Pero una vez llegado, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien que está esto! Estoy flipando, ¿eh? La verdad, me está convenciendo mucho. Lo interesante lo que me acaba de pasar, que hacía un poquillo que no me pasaba. No, me miento, me pasó en Singapur. Todavía hay gente que se quiere hacer fotos contigo. No sé por qué, será porque soy muy guapo o porque soy muy feo, pero la gente se quiere hacer fotos. Y había aquí un matrimonio con un niño pequeño y me viene el tipo y me dice, oye, haz tu foto. Yo pensaba que le tenía que sacar una foto a él y me dice el tío, no, foto contigo. Y se me pone el tío al lado con el niño pequeño en medio y se hace una foto conmigo. Y cuando, pues conmigo, la mujer hace la foto. Y cuando acaba, pues dice, no, y ahora con mi mujer. Y va la mujer y me hago una foto con su señora. Pues me callo ya, que solo digo tontería. Voy a dar la vuelta a la cámara y vais a flipar lo que tengo delante. Wow. Bueno, flipad. Pues voy a ver si me puedo acercar un poquillo a esto, ahora que lo veamos de más cerca. Vale, ahora lo que estaba yo pensando es que, claro, este mar, pues es bueno, donde se separa el Pacífico del Índico, no sé exactamente dónde se separa un océano de otro, pero bueno, tiene mareas, entonces aquí la marea ahora está baja, y como está baja, pues se puede caminar hasta el templo, pero como podemos ver por el suelo, aquí hay rastros de la marea cuando sube. O sea, la marea cuando sube debe de llegar hasta allí, y entonces el templo este pues te queda dentro del agua. O sea,
qué buena idea. Los que pensaron esto hará 500, 800 años, lo hicieron pensando en sacarle fotos, ¿eh? Fijaros las tres cosas tan icónicas de Bali que están juntas. Si yo pensaba que luego estarían más separadas o lo que sea, pero no, están juntas. O sea, el famoso templo con la roca, este que está en el acantilado y el famoso puentecito o agujero en la piedra con el otro templo. O sea, están uno al lado del otro, ¿eh? O sea, qué curioso lo que cambia verlo en directo y estar aquí a ver fotos, porque las fotos nunca te dan la perspectiva de distancias ni de cómo de lejos están las cosas, simplemente parece que todo está como más aislado. Bueno, voy a caminar hasta por allí a ver si consigo ver el agujero ese en la piedra desde un ángulo diferente, pero espectacular todo este parque. O sea, es como si hubieran construido un complejo alrededor de estos templos donde se puede... Pero que le acabo de estropear la foto a un hindú. Parece que han construido todos estos templos, todas estas zonas para caminar. Están muy chulas, muy bonito. Bueno, voy saliendo ya, pero antes os voy a enseñar el último templito que hay al lado de la entrada. Que me deja para el final.